Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido por el Señor. Primer día de semana, Moni. No, se supone que es el domingo. Ah, bien. ¿No es el lunes? No, dicen que es el domingo. Ah, qué bien. Me alegra mucho. Bueno, bendito sea el Señor, Moniquita. De todas formas, cada día es un regalo del Señor porque nos da su bendición y es una manifestación de que Él vive, que Él existe. Si no, ya estaríamos delante de su presencia. Nos pudiéramos quedar foqueados y ya estar ante la presencia de Él, pero no. Nos da esa oportunidad de seguir respirando para que crezcamos en el amor de Él y seamos testimonios de su amor. ¿No te parece eso hermoso, Moni? Espectacular, es maravilloso. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a invocar a la Santísima Trinidad para que esa palabra se haga viva. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Papito Dios, que esa palabra viva que vamos a leer hoy se haga vida en nosotros, en nuestro corazón. Que esa palabra preciosa nos alimente, nos nutra, porque fácilmente juzgamos a todo el mundo. Es muy fácil juzgar, pero es muy difícil callar. Ver la bondad de los demás es complejo en ocasiones, porque siempre nos centramos en nosotros mismos y en nuestro egoísmo. Ayúdanos a morir a nosotros mismos a través de tu santa palabra, que hoy podamos cada vez más consagrarnos al divino corazón de nuestro Señor Jesucristo, a ese santo corazón hermoso, que podamos comprender, Papito Dios, a través de tu palabra, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor, Papito Dios precioso del cielo, y que a través de tu divino Hijo, por ese sacrificio en cruz, nos lleva directamente ese sacrificio a tu presencia. Ya no quedaste exclusivo para un sumo sacerdote una vez al año, sino que te abriste plenamente por tu amor y misericordia, ese dolor entrañable que es misericordia, te abriste a toda la humanidad, para rescatar a tus hijos predilectos, amados. Yo hoy, dilo conmigo, me reconozco como ese hijo amado. Me reconozco como ese hijo amado tuyo. Así no lo sientas, Señor, pero yo quiero conocer más de ti, Papito Dios del cielo, a través de tu divino Hijo. Que tu palabra se revele hoy a mi corazón. Y que no solamente se quede allí en el oído, sino que baje a mi corazón y se haga vida en mí. Te lo suplico por la pasión de tu Hijo y las lágrimas de mi Madre María. Papito Dios del cielo, amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos hoy? Creo que una palabra súper linda. Bueno, entonces nos vamos para el Evangelio de San Mateo, vamos al capítulo 16 y vamos a trabajar desde el 13 al 19, del 13 al 19. Dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les voy a compartir un poquito cómo surgió la comunidad. Dejamos de trabajar en las cárceles de menores. Nosotros trabajamos en las cárceles de menores
trabajamos más o menos como por unos 23, 24 años más o menos, ¿no? Mónica en algún tiempo, yo más como más constante. Y aquí en Bogotá, y se acabó el trabajo como tal. Los terciarios tuvieron que entregar ese programa, esa cárcel de menores, y nos quedamos sin trabajo. Entonces yo le propuse a Mónica que hiciéramos comunidad. Inicialmente quisiéramos un seminario, ¿recuerdas? El seminario de identidad, que es súper lindo, un seminario hermosísimo. Que hiciéramos el seminario de identidad, que lo montáramos y luego que hiciéramos comunidad. Sentí la necesidad. Pero surgió eso en un momento muy hermoso cuando el Papa Francisco abre las puertas del año jubilar de la misericordia. Yo no entendía eso, que era el año jubilar y que era abrir una puerta del año jubilar. No entendía eso. Pues yo no lo entendía como tal, pero entonces me puse a investigar. Conocí al padre Roberto Mena, que él es misionero de la misericordia. Todavía los misioneros fueron encargados por el Papa Francisco para perdonar pecados que son solamente potestad del Papa, como por ejemplo cuando se maltrata a un sacerdote. Ese pecado solamente lo perdona el Papa. Pero entonces él nombró a unos misioneros suyos, a unos enviados suyos, sacerdotes de todo el mundo, más o menos unos 250, para que ellos perdonaran también estos pecados. Entonces yo le dije al padre Roberto que me explicara y me explicó, pero entonces yo me hice una pregunta con base en este evangelio. Me pregunté si Dios da la autoridad para que se ate en la tierra y se ate en el cielo, se desate en la tierra y se desate en el cielo. Si el Papa tiene tanta autoridad en el mundo, porque la tiene, ¿sí? Porque ahí se lo dice, pues el evangelio lo está diciendo hoy, nada ni la muerte puede prevalecer sobre la iglesia como tal, y él es nombrado pues porque él es el sucesor de Pedro. Entonces me parece algo tan particular porque él dijo, yo me hice esta pregunta, si él tiene autoridad, si él dice que abre las puertas de la misericordia, o sea que él desata la misericordia en la tierra. Y dije, pero es que si es bíblico, de igual manera en Apocalipsis está hablando el Señor que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se moverá de una manera impresionante. Y Luisa Picarreta, Catalina Emmerich han visto cómo en los últimos tiempos la era del Espíritu Santo y la era de nuestra Madre María se manifiesta. Y estamos en esa era preciosa. Estamos en los últimos tiempos, no para asustarnos, sino antes para glorificarnos, para aprovechar esta oportunidad. Y yo me dije, en este bus no me bajo, de este camión no me bajo, me voy a subir en la misericordia. Y ahí fue cuando le propuse a mi esposa crear comunidad. Este pasaje bíblico me dice, estamos en un momento precioso que no podemos perder. Y es el año, pues el año en el Señor no es diferente que el año nuestro. O sea, estamos en la era, en la época del Espíritu Santo. Por eso se está dando tantos coletazos del mal como pataletas de ahogado. Por eso es que se manifiesta de una manera impresionante con todas las situaciones, sobre todo a nivel sexual e inmoralidad, ¿sí? De una manera impresionante. Por eso es que tantos abortos, por eso la ideología de género, por eso ahora las redes sociales cargadas de tanta cosa negativa, de tanta cosa perversa, malévola. Por eso se levanta también el Espíritu de Dios a través de las redes sociales, como por ejemplo nosotros y muchos más. Se manifiestan de una manera muy linda porque es una guerra frontal. ¿Pero por qué? Porque estamos en el año del Espíritu Santo y nuestra Madre María. Por eso súbete a este bus. Súbete a este bus. No permitas que el mal se siga enseñoreando en tu vida y haciéndote sufrir y padecer como tal, sino que te subas a este bus porque estamos en la misericordia. Aunque este año lo estamos hablando de San José, pero esa misericordia ya está abierta. Está abierta, porque se me preguntaba cómo es posible que el Papa San Juan Pablo II abre las puertas de la misericordia, abre el año jubilar, ¿sí? Para que se exalte el nombre de nuestro Padre Dios. ¿Y por qué eso se hace cada 25 años, si no estoy mal? ¿Y por qué el Papa Francisco en 5 años vuelve a abrir el año jubilar de la misericordia? Es que es un milagro, créanme. Estamos en un momento de misericordia espectacular. Por eso cada vez que convocamos a hacer seminarios como el que estamos haciendo en nuestra comunidad del año, de este seminario de Cuaresma hermosísimo para que se haga vida, Romanos 8:19, que dice que la naturaleza está esperando que los hijos de Dios se manifiesten y se levanten, es porque sí tenemos que tomar una decisión. O te sigues
quedando en las pataletas de ahogado del mal, lamentándote, pobrecito y pobrecita de mí, nadie me quiere? ¿O realmente te vas a montar en este precioso bus, en este precioso vehículo que es la misericordia, que te consagres al corazón precioso de mi Jesús de Nazaret, al corazón inmaculado de mi Madre María, que viva la presencia del Espíritu Santo, porque estamos en la presencia del Espíritu Santo y vamos a ver cosas sobrenaturales después de esta pandemia, Moni. Súper espectaculares, niños consagrados con un espíritu precioso, personas restauradas en su corazón y matrimonios restaurados. Vamos a ver maravillas y ya las estamos viendo en nuestra comunidad, Moni. Amén, así es, Rafa. Así es y eso, o sea, este es un pasaje espectacular en la medida en que el Señor nos está indicando realmente cuál es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son las iglesias? Nosotros en unidad somos la iglesia del Señor. Entonces, y miremos aquí cómo Pedro, o sea, en ese momento llamado Simón, porque se da la situación de que se cambia el nombre de Pedro. ¿Por qué razón se cambia el nombre de Pedro? ¿Cuál fue la parte interesante y por qué fue cambiado el nombre a Pedro, a piedra? O sea, eres como quien dice, cada uno de nosotros hacemos una parte del ladrillito, ¿no? Del ladrillito que va, o de la piedra que va formando el templo, la iglesia del Señor. Y fue precisamente esa parte donde Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la piedra, o sea, ese es el ángulo, ese es el sustento sobre lo cual se va a apoyar toda la iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando ese es el fundamento, cuando ese es el material con que se va a construir, o sea, ese es el todo, o sea, todo lo que tú necesitas para construir la iglesia del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y por eso dijo, bueno, aquí ya tienes la arena, el cemento, bueno, todos los elementos que tú necesites para la construcción. Entonces, por eso es que tú eres la piedra. Si tú te tomas este fundamento, tú vas a construir. O sea, Rafa, si tú tomas ese fundamento, tú eres otra piedra. Si yo tomo ese fundamento, soy otra piedra. Sí, así sucesivamente. Por eso Pedro se volvió piedra. Piedra, o sea, fundamento sobre el cual. Pero ¿cuál era la esencia? Jesús de Nazaret. Si nosotros en nuestro corazón tenemos la esencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a construir iglesia. Vamos a hacer el altar del Señor. Nosotros seremos esa parte donde el Señor podrá vivir entre nosotros. Entonces, si nosotros decimos, o sea, si en nosotros vive Jesús y nosotros desatamos alguna bendición, como en nosotros está Jesús, la palabra de nosotros, y tengamos presente esto, la palabra tendrá un poder impresionante, ¿sí? Entonces, si tú desatas bendiciones con tu boca, se van a dar esas bendiciones. Ojo, pero si tú no limpias tu corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, significa que si tú desatas maldiciones, también se van a dar. Nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar tanto tiempo con los chicos infractores de la ley, cuando hablábamos con las mamás de estos chicos, ellas reconocían muchas veces la forma como ellas trataban a sus hijos. Y decían, es que yo le decía muy frecuentemente que él iba a terminar como un marihuanero. Así se dice aquí en Colombia. Y resulta que, y dice, y con gran tristeza vi que mi hijo hizo eso. Y está aquí. Entonces, la palabra de nosotros tiene un poder. No porque nosotros tengamos el poder, no, sino porque siendo los hijos del Señor, si nosotros tenemos esa presencia del Señor en nuestra vida, nuestra palabra va a ser usada para bien o para mal según tú la hables. Claramente Santiago 3 nos habla del poder de la lengua, claramente. Entonces, si nosotros somos esas rocas, esas piedras, ¿sí? Que
en nuestra unidad en Cristo Jesús, vamos a edificar un templo, significa que, tenemos una gran responsabilidad. Por eso cuando nosotros de nuestra propia familia hablamos negativo, de nuestra propia familia hablamos cosas que no son, si tú hablas de tu esposo, de tus hijos, si lo estás haciendo mal, ten cuidado, porque eso que tú desatas, eso que tú hablas, ¿qué es eso? Tú lo estás desatando aquí en la tierra y en el cielo, ¿sí? Y si no, entonces empieza a recoger esas maldiciones, empieza a recoger todo eso, ata todo eso que desataste, devuélvete y vuelve al original que Dios quiere, que es que tú seas una bendición en tu casa. Entonces recoge todas esas maldiciones y empieza a hablar bendiciones. Pero todas esas maldiciones hay que atarlas. Esas maldiciones hay que recogerlas, hay que anularlas. ¿Por qué razón? Para que se quite un poder que se desató cuando tú hablaste. Entonces Pedro en ese momento significó ser esa piedra, o sea, por donde debíamos caminar, que era Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese fundamento que es esa piedra, por eso a Simón se le coloca el nombre de Pedro, que significa piedra. Entonces, esa piedra es el fundamento, o sea que a través de esa piedra, que es de igual manera el sumo pontífice de la Iglesia Católica, a través de esa piedra, como bien tú lo vas diciendo, se va construyendo. Y si nosotros tomamos ese fundamento, no la piedra del Papa, ¿sí? No, o sea, el Papa hay que seguirlo porque es nuestro sumo pontífice y es nuestro líder, el que nos da las directrices de cómo estar dentro del movimiento en la Iglesia. Pero el fundamento real es reconocer al Señor como nuestro Mesías. Tú eres el Hijo de Dios viviente. O sea, lo reconoce a Él. Y eso solamente viene por inspiración divina. Cada vez que tú reconoces al Señor, cada vez que tú dices Padre, cada vez que tú dices Madre, eso no te viene simplemente por inercia. No te viene por aprendizaje ni el chip que te colocaron desde pequeñito. No, eso no viene por eso. Eso viene es porque Dios te lo ha revelado en la medida que tú estás buscando al Señor. Y ese fundamento que es el Papa como tal, se va fundamentando en la medida que tú reconozcas, no al Papa. O sea, si tú te quedas reconociendo al Papa, ya le reconociste por inercia, no sé si me estoy haciendo entender, no lo estoy negando, sino que cuando tú ves el trasfondo, es ver a Jesús. Si tú ves a mi Madre María y no ves a Jesús, es idéntico. O sea, todos nos tiene que llevar es al Señor Jesucristo. Y ese fundamento, cada vez que yo reconstruyo, como Mónica nos está explicando, ¿sí? Es realmente el hecho de que Él es nuestro Señor, que lo reconocemos, que Él fue enviado por nuestro Padre Dios. Eso solamente se revela a los que quieren que en su corazón esté la presencia de Dios. Eso no sea simplemente porque me lo enseñaron en la universidad o en la catequesis. Eso no sea por eso, sea porque se revela en nuestro corazón. Y hay que pedirle que se revele, porque tal vez lo conocemos en la mente, pero no se ha revelado en nuestro corazón. Cuando comprendemos eso, cuando llega a nuestro corazón, se hace vida y empezamos a ser iglesia. Iglesia, la iglesia fundante, la iglesia fuerte del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo bien bello, Moni. Dice, esto se dio por revelación de Dios. ¿Por qué entonces no se nos da esa revelación? ¿Por qué entonces no hablamos de bendición y hablamos de maldición? ¿Por qué en Pedro se da esa revelación y habla bendición, dice algo bien, porque bendición es decir bien, y no dice algo mal? Porque perfectamente puedo haber dicho, es que todos dicen que tú eres Elías, o que tú eres Juan, o que tú eres otro... Jeremías, o sea, otro enviado del Señor como tal, no. Sino es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Para decir esa bendición, ¿por qué? Porque él ya ha venido teniendo un trato con Dios personal y de su boca sale bendición. ¿Por qué las personas no reconocen el bien en los demás y siempre están hablando mal de los demás? ¿Por qué no reconocen, por qué de su boca no sale una bendición hacia alguien? ¿Por qué siempre ven lo malo y no ven lo bueno? ¿Qué hace que eso se dé? ¿Por qué no reconocen en su corazón y siempre están tratando de juzgar de una u otra forma? ¿Por qué? Porque fueron programados. Programados. Y esa programación, igual que un computador,
hace que tú de una u otra forma estés siempre hablando de lo que fuiste programado. Por eso el Señor viene a resetearnos, a reprogramarnos, a sacar tanta basura que hay en nuestro interior. Pero para eso tenemos que ser dóciles a su llamado. Pedro no era dócil. Pedro era iracundo. Pedro era fogoso. Era fuerte. Pero creía a su manera. Y Dios, mi Jesús, le empieza a formar ese corazón para que él salga esa palabra viva. Por eso borra tu programación y permite que el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de la revelación de su corazón, a través de la revelación de su cruz, te resetee. O sea, que haga con un botoncito, ¿sí? Y empieza a resetear tu computadora. Actualmente mi computador como que tiene un virus, ¿sí? Se retienen las imágenes, no lo puedo apagar. Bueno, algo debe tener. Pero ¿qué me toca hacer? Me tocó llamar a mi hijo, que él vive en otra ciudad y toda la tecnología le entra a mi computador. Ustedes lo saben, los que saben de tecnología. Y él empieza a mirar y dice, Rafa, hay que meterle un antivirus más potente. Y ese antivirus se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si tú lo reconoces en tu vida, reseteas ese pasado tuyo, quitas la programación que tienes en tu vida y empiezas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. El Papa representa ese fundamento. Y si tú reconoces a Jesús en tu vida como Señor, Salvador, permites que la sangre de Cristo te resetee, te limpie, te purifique, eso dice la palabra, empiezas a ser fundante también. O sea, empiezas a hacer esa iglesia y empiezas a construir esa piedra y empiezas a hacer esa iglesia linda. Esa iglesia, el Señor viene a hacer su iglesia, viene a fortalecer su iglesia. Y para fortalecer su iglesia, recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu vida, haz que Él sea uno en tu vida, que Él se haga vivo en tu vida, que tú te empieces a hablar en bendición y no en maldición. A veces reconocer el bien de los demás, ¿cómo cuesta? Porque fácilmente hablar mal de alguien es súper fácil. Y esa programación que tienes hace que todo el tiempo hables y hables. No, es que nunca me reconoces, nunca me dices, nunca me hablas. Es que tal cosa, ¿pero por qué? Porque fuiste programado o programada. O sea, lo digo por mí. Porque necesariamente necesitamos empezar a ver lo bueno en las personas. Y no lo vemos, ¿por qué? Porque tenemos una programación. Por eso te invito a que veas un video nuestro que se llama ¿Quién te programó? ¿Quién te programó? Te lo dejo aquí para que lo mires, para que fortalezcas esto y te des cuenta que el Señor a través de su sangre nos borra esa CPU, nos hace un reseteo y nos coloca ese antivirus potente. Si te das cuenta lo simbólico, mi hijo desde por allá, lejos, se mete a mi computador y resetea. Igual mi Jesús, aparentemente por allá, donde yo no lo veo, Él entra en mi vida, si yo lo permito, me resetea a través de su sangre y me hace nueva criatura. Esto es una bendición, Moni. Así es la bendición y la idea es que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Teniendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón, como tú lo dices, si uno lo permite, porque Dios no es un atrevido, no pasa a nuestra vida porque sí, como lo hace el mal, sino que de verdad te pide permiso para poder entrar en tu corazón. Eso lo vemos claramente en Apocalipsis, cuando dice que el Señor está a la puerta y llama, a la puerta de tu casa y llama, y si tú le abres y lo invitas a entrar, y él entrará y cenará contigo, solo si tú le abres. Entonces, si tú permites que el Espíritu de Dios entre en tu vida, definitivamente Él tomará control de ti. ¿Sí? Si tú le permites que Él haga esos cambios, que Él resetee tu vida, y tengamos presente, el año pasado era el año de resetearnos. Ese es otro video que tenemos, también se los dejo aquí, resetear, es otro que tenemos. Fue el tiempo de resetear, y si todavía no lo has hecho, permítetelo, no te vayas a perder la bendición. Como dijo Rafa, Él se subió en el bus de la misericordia y no se baja de allí, y nosotros debemos subirnos en el bus de la misericordia, y la misericordia es Jesús. Entonces, si nosotros nos permitimos esa vivencia del Señor en nuestro corazón, realmente vamos a hacer cosas diferentes, y lo que digamos de verdad será una bendición. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, pero precisamente cuando nosotros limpiamos el corazón, cuando nosotros estamos sanos en el corazón, las palabras que van a salir son de bendición. Cuando nosotros
porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón está lleno de heridas, de recuerdos tristes, dolorosos, maltratantes, rechazantes, etcétera, eso vas a hablar de tu boca. Eso va a salir de tu corazón y lo vas a pasar por tu boca. Y claro, esas palabras que digas van a tener un poder porque están cargados de vida. Acuérdense que el corazón mana la vida. Entonces, ¿qué vida estás transmitiendo a través de tus palabras? Porque eso es lo que está pasando. ¿Qué vida estás transmitiendo a través de tus palabras? Entonces, cuando tú en tu corazón vive el Espíritu Santo, o sea, si tú llegas a ser ese templo donde vive el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo hablará cosas maravillosas a través de ti. Y eso serán bendiciones que serán atadas. Pero si en tu corazón vive el dolor y todo lo malo que el mundo ha puesto, pues tú le estás dando vida a lo malo. Y no te das cuenta, o sea, no es intencional, simplemente estás tan llena de cosas que hablas y tú crees que estás siendo justo, que estás siendo correcto, que estás diciendo lo que es y no te estás dando cuenta que tú estás hablando es por la cantidad de heridas y debes revisarte para sacar esas heridas porque son infinidad, o sea, son cantidad de heridas que uno dice, no, fue solamente esta situación del abuso. No. Fueron los momentos duros, las palabras, los rechazos, los castigos, las miradas, las decepciones, las mentiras, las infidelidades, lo que otras personas que yo he amado también hicieron y que me afectaron. Bueno, mil cosas tú tienes en tu corazón y la única forma que puedes hacer es que empieces esa revisión aún desde el vientre materno y sin querer decir tampoco tienes que mirar también lo que traes de herencia de tu familia a nivel espiritual porque eso también está cargado allí genéticamente, espiritualmente, o sea, en tu genética espiritual viene cargado allí, es una información que está allí y que necesitas también limpiarla. Entonces, es un ejercicio que uno de verdad se dedica más a uno que a los demás. O sea, está más pendiente uno de mirarse a sí mismo, de juzgarse a sí mismo y empezar a trabajar que empezar a juzgar a los demás, a criticar a los demás. Mientras más limpies tu corazón, más presencia del Señor estará en ti y asimismo tus palabras saldrán para darle gloria a Dios. Tengo un amigo en una comunidad religiosa, un amigo es sacerdote. Casi no lo suben a sacerdote, por lo particular. Y me llama la atención cómo generalmente lo han criticado mucho en toda su vida, por su forma de ser. Y cuando yo hablo con él, me llama la atención que él nunca habla de las personas. Nunca. Él no se refiere a nadie con malas palabras. Nunca. Y es una gracia. Es una gracia. Fácilmente se nos sale esas heridas por la programación que tenemos de hablar mal de las personas. En esta cuaresma nos han preguntado cómo se hace ayuno, cuál es la forma mejor de hacer ayuno, estudiamos cuál es el mejor ayuno, que Daniel, cuál es otro ayuno pequeño. Bueno, el de Pablo, hay muchos ayunos, que da pan y agua, que con verduras, bueno, hay muchos ayunos. Pero ¿sabes un ayuno bien bonito? No hables mal de las personas. Inténtalo. Y cada vez que hables mal de alguien, ve y le das un regalo en lo físico o un regalo espiritual, un abrazo tal vez, a alguna persona que lo necesite. De verdad, cada vez, y así doblegas tu voluntad, porque hablar mal de alguien es súper fácil, súper fácil, y no reconocer la bondad que hay detrás de las personas. Eso solamente lo revela el Espíritu Santo. Porque hablar mal de alguien lo revela el mal, siempre, porque fue lo que te programó. Por eso te dejo esa tarea si quieres hacer un verdadero ayuno en esta cuaresma. No hables mal de alguien, no hables mal de las personas, así sea tu cónyuge, así sean tus hijos, no hables mal de ellos, porque cómo cuesta, de la abundancia del corazón, habla la boca.
de lo que está lleno tu corazón. Por eso te dejo esas dos tareas. Mira estos dos videos que son muy lindos y te va a complementar este análisis que hacemos hoy. Uno, ¿quién te programó? Y otro, permite que Dios te resetee. Ahí se lo dejamos en este video. En la parte de abajo, en la descripción del video, te dejamos el enlace para que veas estos dos videos que son muy hermosos. ¿Quién te resetó y quién te programó? Perdón, ¿quién te programó y deja que Jesús te resetee? Espectacular hoy. Precioso día, ¿no? Que Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día. Espectacular.